Dios nos bendiga, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo una enseñanza tomada del libro primero de Samuel. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu benevolencia. Pedimos a ti en este momento que tu sabiduría venga sobre nosotros y tu paz, a fin de entender y obedecerte, Señor. Amén. A ti sea la gloria. Bueno, mis hermanos, en el libro de Primera de Samuel, nosotros conocemos la historia del primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. Para contextualizar un poco, Samuel había sido el profeta, la voz de Dios en medio del pueblo de Israel, pero él ya estaba entrado en años, tenía 2 hijos, pero sus hijos, dice la escritura, que se habían dado a la avaricia. Entonces el pueblo decide pedirle a Samuel que quieren un rey como las demás naciones. Samuel le expone esa petición a Dios y Dios le dice que ellos no habían rechazado a Samuel, sino que habían rechazado a Dios. Mas sin embargo, Dios dispone todo para levantar un rey, y este rey pues es Saúl, es un hombre que es de la tribu de Benjamín. En la Biblia nosotros encontramos que Dios primero que hace, lo unge con aceite, luego le muda el corazón, le permite que profetice por el Espíritu, luego le da de su Espíritu para que salga a la guerra y también le da sus promesas. O sea, Dios hace, por decirlo así, el proceso a fin de que Saúl tenga todo lo que necesita para guiar su pueblo como rey. Vamos a mirar las citas bíblicas donde aparece lo que acabo de decir. Primera Samuel capítulo 10, verso 1. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esa es la primera donde vemos que Saúl fue ungido. Ahora miremos aquí mismo en el capítulo 10, en el verso 9. Dice así: aconteció luego que al volver él, refiriéndose a Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Porque, hermanos, la Biblia nos dice que Saúl tuvo un encuentro con Samuel, en donde Samuel le dice que va a ser rey de Israel, le prepara una cena, están en el lugar alto, lo unge, le explica todo lo que va a suceder. Y aquí en esta cita que leemos, lo que vamos a retomar es que dice que Dios le cambia el corazón a Saúl. Le hace algo en su corazón a fin de que ya no es el mismo hombre, y él empieza a profetizar. Más adelante, unos versos más adelante, nos narra la historia que él empieza a profetizar por el Espíritu. Leemos aquí mismo en el capítulo 11, en el verso 6, dice así: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aquí vemos, hermano, en el contexto de esta cita bíblica, es que se había levantado una persecución y Saúl contra Israel. Y Saúl, viene el Espíritu de Dios y le da poder para que él salga y defienda a Israel. El Señor le da la victoria. Luego vemos en el capítulo 12, en el verso 11, miremos cómo dice acá. Entonces, capítulo 11, dice así, verso 6. Qué pena, un momento que me equivoqué, perdón, es el capítulo 12, verso 11. Entonces Jehová envió, capítulo 12, 14, verso 14, dice aquí: si temieran a Dios, si le sirven y oyen su voz, y no fueran rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes le sirven a Dios, les irá bien. Mas si no oyen la voz de Jehová, y si fueran rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Dios estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Entonces aquí vemos cómo Dios está también ofreciéndole a Saúl las promesas que daba el Señor de bendición a fin de que el pueblo pues obedeciera. Pero, hermanos,
hubo un suceso muy importante, y es que Dios le dio una orden a Saúl y Saúl no la cumplió. Entonces vamos a leerla. Vamos a leer lo que sucedió aquí en el verso número 13. En el capítulo 13, verso 9. Dice así: entonces dijo Saúl, tráigame el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Que él había quedado a encontrarse con Samuel para hacer un holocausto. Debía esperar 7 días, pero en esa espera, los filisteos, que habían sido y que en ese momento eran los enemigos más pues que acompañaron prácticamente la historia de Israel, los estaban persiguiendo. Los varones de guerra que estaban con Saúl empezaban a desertar. Algunos se empezaron a esconder y él, en el afán de no ser atacado, de que el pueblo no desertara, hizo las veces de sacerdote. Y eso fue algo gravísimo que él cometió, hermanos. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios, en el libro de Levítico, hay unas leyes para hacer los holocaustos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por el comportamiento que vamos a ver de Saúl, nosotros podemos pensar que Saúl no conocía la ley de Dios? La manera en que él obraba daba a dar cuenta de que él no conocía los escritos de Moisés. Porque miremos lo que dice aquí en el libro, en Levítico, capítulo 6. Miremos acá. Levítico, verso 6, 8 y 9. Dice aquí. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros leemos que aún mismo desde Éxodo, que es donde se empieza a construir todas las normas, los mandamientos y estatutos que el Señor dejó a fin de que aquí en la tierra se le sirviera a Él, Él había dejado una ley para los holocaustos y que realmente era necesario que tenía que ser el sacerdote. ¿Por qué, hermanos? Porque para realizar un holocausto había que llevar unos aceites, unos utensilios, unas vestiduras, un montón de cosas que el Señor se había tomado su tiempo, que había llamado a Moisés, que estuvieron apartados, escribiendo y disponiendo cada cosa de manera ordenada y precisa. Cuando viene este hombre, Saúl, y simplemente dice, traigan todo y yo lo hago, pues hermano, eso fue una ofensa muy grande para el Señor. ¿Por qué? Miremos lo que también dentro de la benevolencia del Señor, y que da pues como a entender de que Saúl no conocía estas leyes, porque el holocausto lo tenía que hacer el sacerdote con todo lo que estaba escrito en la ley a fin de hacer un holocausto grato al Señor. Entonces miremos lo que dice aquí en Levítico capítulo 17. Dice así, verso 8. Les dirás también, estaba diciéndole el Señor a Moisés, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque en este contexto que estamos leyendo aquí, estaba en el desierto, estaba este momento de Levíticos, era el momento en donde se había levantado el tabernáculo y debían llevar el holocausto ahí, porque precisamente ahí estaba el sacerdote. Y él está diciendo que el que no llevara la ofrenda a fin de que el sacerdote fuera que lo sacrificara, pues que la ofreciera, debía morir. Y pues este hombre invalida este mandamiento, porque legalmente Saúl debía de haber muerto por haberse puesto a hacer un holocausto que él no debía de hacer.
Entonces miremos lo que dice aquí en Primera de Samuel capítulo 15. Porque hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta que Samuel realmente no conocía la magnitud de lo que era un sacrificio o un holocausto. Porque recordemos la cantidad de normas que se hacían o que se demandaban, las personas que tenían que estar preparadas, consagradas. Algunos no podían salir del templo porque eso era algo solemne, porque eso era algo santo, que no se iba a hacer en un momento. Entonces miremos como dice aquí, Primera de Samuel capítulo 15. Continuemos pues con la historia de Samuel en el verso 3. Aquí, bueno, ya el Señor habla con Samuel. Samuel se enoja con Saúl y le dice que hizo mal. Aún Samuel le dice, me he esforzado a hacerle sacrificio. O sea, antes Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto. Luego el Señor, por decirlo de alguna manera, le da otra oportunidad y le dice a Samuel que le diga a Saúl la siguiente orden. Entonces está acá en 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era el mandamiento que Dios le había mandado a decir a Saúl, que vaya a matar a Amalec. Lo que leemos en la Biblia, en este capítulo, Amalec era una región que tenía un rey. Cuando los hijos de la cautividad, cuando salen de Egipto, ellos van por el desierto y llegan a Amalec y le piden al rey que los deje pasar y que les dé agua, y él no quiere. Entonces por eso Dios toma venganza, porque no les quiso hacer, ellos no quisieron ayudar a su pueblo. Entonces va y le dice, vaya, acabe con todo. Pero entonces miremos lo que dice aquí en el verso, vamos a mirar el número 9. Aquí la escritura dice que Saúl no quiso matar a Amalec. ¿Qué hizo Saúl? Toma al rey, toma lo mejor que tiene en el pueblo y se lo toma para él y para su pueblo. No quiso obedecerle al Señor. Entonces, hermanos, es una manera en que Samuel muestra que no tenía interés tanto en los asuntos del Señor, ni en obedecerle al Señor. Y podemos pensarlo que era porque él desconocía el valor de lo que le estaban diciendo. No conocía la ley, no la conocía, y por eso él pensaba que estaba haciendo bien, pero lo que estaba haciendo era que estaba haciendo lo malo delante del Señor. Entonces miremos aquí, en el capítulo 16, miremos acá. Miremos, voy a leer lo que dice aquí en el capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalec. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quiso, mira lo que dice, y no quisieron destruir, más todo lo que era vil y más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero las cosas buenas, lo engordado, como leíamos, se lo quisieron tomar y no mataron al rey. Entonces ya viene Samuel y le dice a él que había desobedecido y que el Señor había decidido ya no ponerlo por rey. Entonces, hermanos, una triste historia porque por la desobediencia y el desconocimiento. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 16, verso 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque Samuel nunca no le hizo caso a Dios, menospreciaba sus órdenes, menospreciaba las cosas que para Dios eran importantes y valiosas, y que es algo que a nosotros nos tiene que advertir. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos, como personas que nos han llamado al reino celestial, nosotros debemos conocer a aquel que nos va a llevar al reino.
Para nosotros lo más importante es conocer a Jesucristo, porque a este hombre le pasaron tantas cosas porque a él es evidencia que él no conocía de Dios tanto. ¿Por qué, hermanos? Porque la escritura muestra que él mandó matar a 85 sacerdotes que tenían vestiduras santas y el efod. La palabra nos muestra lo que significaba el efod. Era una pieza, era consagrada al Señor. O sea, Samuel realizó unos actos atentando contra la santidad de Dios. Él atentó contra la santidad de Dios y más, sin embargo, él pensaba que estaba haciendo bien. Y seguía buscando al Señor y seguía pidiéndole que le guiara en las batallas, a ver si Dios le hablaba por sueños, si Dios le hablaba por profetas, si Dios le hablaba por el Turín, pues por la manera en que ellos se comunicaban con el Señor. Y pues realmente Dios no le hablaba. Le mandó un espíritu malo. Entonces, muy, muy tremendo saber que este hombre pensaba que estaba haciendo lo bueno, pero estaba tocando con la santidad del Señor. Y que es una advertencia para nosotros de que a nosotros nos han dado para poder conocer al Señor Jesucristo, que es el que nos va a presentar al Padre, que es el que nos va a resucitar, y que de pronto nosotros nos falte, y que lo sabemos, porque siempre nos va a faltar conocer del Señor, pero que realmente nos pongamos muy prontos y diligentes, porque es muy triste pensar como Saúl le dijo a Samuel, es que yo me esfuerzo, yo me he esforzado, y resulta que estaba haciendo lo malo. Si nosotros de pronto tenemos un concepto de nosotros, lo tenemos que pasar por la escritura, hermanos, porque después de estos sucesos, Saúl es atormentado por el espíritu malo de parte de Dios. Dentro de su servidumbre le dicen que hay un joven que es David y que él puede interpretar el arpa y puede apacentar ese espíritu malo. Entonces Saúl llama a David, David le sirve, interpreta el arpa, es apacentado ese espíritu, él se regresa para la casa, el padre de David le pide que le lleve unos alimentos a los hermanos y resulta que David se encuentra, esa es en la escena en donde se encuentra con Goliat. David se ofrece a acabar con Goliat, le da la victoria, pero ¿qué pasó con Saúl? Cuando empiezan a cantar que David dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, dice la escritura que los ojos de Saúl fueron cambiados, ya le entró envidia. ¿Y qué decide Saúl? De ahí en más a perseguir a David. Entonces, ¿qué pasa? Decide hacer a David como su paje de armas, pero intentando matarlo. Le pide a David, le ofrece una hija y le dice, tráigame 100 prepucios de filisteos y le entrego mi hija. Pero la palabra de Dios dice que David le llevó 200, que mató a 200 filisteos. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios estaba en contra de los filisteos y que David pudo llegar a esa victoria porque también David conocía la importancia de todo lo que era relacionado con Dios, hermanos. Entonces, miremos lo que dice aquí en el verso, en Samuel 22. 22:18. Dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Pero dentro de los que estaban allí, de esos sacerdotes, uno se escapa, toma el efod y va y le cuenta al rey David lo que había hecho Saúl. Entonces, hermanos, David ya se da cuenta que Saúl es su enemigo y ahí es donde empieza David a ir por diferentes regiones. Saúl lo empieza a perseguir y en una de esas, miremos lo que pasa en el capítulo 24, verso 12. Primera Samuel 24, 12. Dice, bueno, pero antes les voy a decir qué es lo que sucede. En una de esas persecuciones, Saúl entra en una cueva donde está David
y le corta el borde del manto de Saúl y le dice, vamos a leerlo. Dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Porque, hermanos, mire la manera en que David le hablaba. Dice acá, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Dice la escritura que Saúl escuchó esas palabras de David, y ¿qué hizo Saúl? Se puso a llorar. Porque, hermanos, realmente ya Dios estaba absolutamente lejos de Saúl. Saúl ya no tenía ningún amparo ni ninguna ayuda de Dios por haberse metido con las cosas que eran santas para el Señor. Pero las palabras de David, cuando David habla en la manera en que habla, nos da cuenta de que él era un hombre que conocía de Dios. Y que él le dice, en este mismo capítulo, le dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, porque la gente le decía, sus criados le decían, sus compañeros, vea, tiene la oportunidad de matarlo. Y él decía, yo no voy a tocar con un ungido, porque es que en la palabra muestran que las personas que eran ungidas para el Señor, que eran bañadas con aceite, ahí estaba la presencia del Señor. A pesar que la presencia del Señor ya no estaba con Saúl, David tenía temor, porque él, ahí que muestra que conocía la palabra, hermanos. Más aún dice, como dice el proverbio antiguo, o sea, era un hombre que conocía, y le dice, del impío saldrá la impiedad. ¿Qué le estaba diciendo David a Saúl? Que él sabía que él se estaba portando impíamente porque lo estaba persiguiendo y no le importaba, estaba matando y estaba haciendo muchas cosas que no debía hacer, que era impío, pero que la causa de él la iba a juzgar Dios, porque él sabía que Dios era el que vengaba sus agravios, el que lo libraba de las angustias, hermano. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta la importancia que nosotros tenemos en esta corta vida de conocer a Jesús, hermano, porque cuando nosotros nos damos cuenta y nosotros leemos el Éxodo, leemos Levítico y de ahí nos vamos para Hebreos y nos damos cuenta de todo, o sea, todo lo que el Señor Jesús significó en ese sacrificio, hermanos, nos debemos de rendir a Jesucristo, nos debemos de rendir a Él por todo lo que Él hace por nosotros, y que realmente muchas de las cosas que nosotros hacemos es precisamente porque nos falta conocer a Jesucristo en la santidad, en el temor, en toda la pureza que es Él, en su valentía, en su servicio. Nosotros tenemos que estar, hermanos, rendidos a los pies del Señor mediante el conocimiento de quién es Él, porque cuando nosotros vamos y miramos, vamos a leer aquí en Primera de Hebreos, que siendo nosotros entendidos e inteligentes, hermano, nosotros tenemos que echarle sinceramente pues todo nuestro tiempo que más podamos, nuestra vida, nuestras intenciones, y como se dice popularmente, echarle mano al Señor Jesucristo, porque nosotros, conociendo al Señor Jesucristo, nosotros conquistamos al Padre. Y que realmente David mostraba, es que cuando David tenía que pelear contra el oso y el león, él tenía lo más que era, pues la valentía que le daba Dios, porque de todas maneras él tenía que ir y pelear, la mano de David era la que sacaba la oveja de la boca del león, era él. ¿Pero por qué? Porque él por dentro tenía la fuerza que le daba Dios, que es lo que a nosotros en este tiempo es lo que nosotros tenemos lo más, que tenemos el Espíritu de Dios para hacer las cosas, porque la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor Jesús es la sustancia, voy a leerlo. Vamos a leer acá en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice, el cual siendo, se está refiriendo al Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mira, hermano, esa profundidad de palabras, que esto es hoy día, que esto es en este momento, porque es por el poder de Dios que el planeta está sostenido. Es por el poder de Dios, hermano, que llueve. Es por el poder de Él que la naturaleza brota la comida. Y que nosotros lo tenemos a Él, nosotros podemos ir a Él, podemos conocerlo, tenerlo, consentirlo, contemplarlo, adorarlo, admirarlo, felicitarlo, y que no vaya y sea que nosotros pensamos que lo que estamos haciendo sea suficiente. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que ser unas personas bastante entendidas en que tenemos que conocer al Señor Jesucristo como sea. En esfuerzos, hermano, en ayunos, en vigilias, en oraciones, en grupos de amigos. Mira, hermano, para Dios todo le es valioso. A Dios le ofendió profundamente que Saúl hubiese hecho ese holocausto. Cuando usted se lee este libro, usted se da cuenta la manera en cómo Saúl le hablaba, como la manera en que Samuel le hablaba a Saúl cuando cometía los errores, con dolor, como por decirle, pero por Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué locura has cometido? Pero él no entendía. Y que nosotros, hermano, que ahora tenemos la vida, que podemos invertir el tiempo en conocer a Jesús, que Él ha querido venir a nosotros. Porque miremos que a pesar de que Dios no quería, Él dijo, yo les voy a levantar el rey que ustedes quieren, que el pueblo le pidió un rey, se los voy a dar porque lo que debía hacer era esperar la voluntad del Señor, que eso es lo que nosotros también tenemos que buscar, hermanos. Cuando usted y yo estamos enamorados del Señor, nosotros nos quedamos quietos y esperamos a ver Dios qué dice, pero conociendo la Escritura, vamos orando para que se haga la voluntad del Señor, hermanos. Por eso es importante, mis amados, que nosotros tomemos este ejemplo de un hombre que creyó que estaba haciendo lo correcto y terminó haciendo cosas fatales, porque usted y yo sabemos cómo terminó Saúl. Saúl se terminó quitando la vida, al punto, hermanos, que él estaba desesperado porque ya los filisteos venían a habitar Israel, y lo hicieron. Los filisteos hacen que Israel huya y se quedaron a vivir en las tierras de los israelitas, que eso no era lo que Dios quería. Por el desconocimiento de Saúl, por el orgullo de Saúl, él perdió una oportunidad dorada, porque si hubiera aliado, pues uno piensa cosas, pero realmente pues Saúl contaba con el servicio de David, que David contaba con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, la invitación es a que nosotros valoremos el sacrificio del Señor Jesucristo mediante el conocimiento. Entonces, leemos Éxodo, leemos Levítico, leemos Hebreos, y ahí nos damos cuenta, un compendio de ordenanzas, de amor, de exigencia, de perfección, que fueron para nosotros, y que nosotros, como personas que hemos de dar cuentas, tengamos un muy buen conocimiento de qué fue lo que hizo el Señor Jesús. No solamente pensar que murió en una cruz, sino que fue lo que Él hizo por nosotros conforme a lo que el Padre había dicho que había que hacer, y que Él lo hizo y que no lo quitó sobre nosotros. Bueno, mis hermanos, démosle gracias a Dios y que el Señor nos ilumine a fin de que lo amemos como Él lo manda, porque Él dice que nosotros tenemos que amar con la mente, con el espíritu, con la fuerza, con todo lo que haya en nuestra vida. Nosotros tenemos que luchar principalmente a eso, hermano. La lucha suya y mía principalmente es que usted y yo invertamos tiempo en saber quién es Jesucristo, para que nos rindamos, así como David. David estaba rendido al Señor. Por eso Salomón había dicho que Dios había escuchado a su padre, porque su padre andaba en verdad, en justicia y en integridad de corazón. ¿Por qué? Porque lo conocía y lo amaba. El amor que tenía David por el Padre nuestro que está en los cielos lo llevaba a vivir rectamente. Lo llevaba a vivir rectamente. No, yo cómo voy a ofenderlo a Él, que me ama tanto y es tan maravilloso. Bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias por la enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Ayúdanos a obedecerte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.